Y hoy, si bien me voy a extender más sobre el tema de caminería y la lluvia, quiero contarles que estuve por Salto, en particular una visita que hicimos a Constitución, donde nos pudimos juntar con un montón de compañeros organizados. Ni un exguerrillero ni un jornalero. Un ingeniero agrónomo de 53 años será el primer suplente del presidente Mujica en la lista del Movimiento de Participación Popular de cara a las elecciones de octubre. Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización hasta hace pocos meses, es el elegido para escoltarlo. Este cultor de un estilo llano y directo que se atiende en la red de salud estatal y envía a sus hijos a la escuela pública, prioriza los problemas de la concentración de la tierra, el desarrollo de las fuerzas productivas y la autogestión del trabajo. Entonces, en el primer gobierno del Frente lo que pasó es que además de fijar un 25% de los montos destinados ahí al interior. Esas preocupaciones, herederas de una vieja tradición tupamara, lo llevaron en 2005 a su primer cargo de responsabilidad política, la Dirección Nacional Forestal. Años después, tras la renuncia de Ernesto Agassi, Berterreche ocupó la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2010, Mujica lo nombró al frente del Instituto Nacional de Colonización. Su gestión, marcada por el acceso a la tierra de productores familiares y asalariados rurales, es vista en el MPP como un nuevo modelo de reforma agraria. Sus inicios en la política se remontan a la reorganización del viejo movimiento tupamaro. Decepcionado con un primer pasaje por la política partidaria, con poco más de 20 años, Berterreche se había volcado a la militancia barrial. Conoció a Mujica trabajando en algunas colmenas de Rincón del Cerro y se fogueó militando en el Zonal 5 del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que el hoy presidente por entonces dirigía. Con respecto a este tema de la educación y la generalización, diciendo que toda la educación en el Uruguay está mal. En recientes declaraciones a Radio Uruguay, Berterreche se definió como un libre pensador y un hijo contestón de Mujica. Forjado en el polen que sustituyó a la pólvora, no pocos en el MPP lo señalan como el sucesor del liderazgo sectorial de un presidente que ya deshoja la margarita de su futuro político. A la más humilde, que capacita y prepara a los médicos. Por donde se lo mire, el exdirector de colonización encarna el simiente del perfil que el presidente pretende legar a su sector, el Movimiento de Participación Popular. Buenas noches, Andrés Berterreche. Muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. No, gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que dos apreciaciones. No por coqueto, tengo 51, no 53. Todavía juego en esa cancha y en segundo lugar es muy lindo el prólogo. Es una caricia a la vanidad. En realidad no pretendo ser muchas de esas cosas que se dijeron ahí, pero bueno. Bueno, pero usted lo dijo. Berterreche, desde que renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización, se lo ve acompañando el presidente en algunas reuniones de alto nivel, a veces oficiando como nexo entre el presidente y algunos trabajadores en conflicto. Incluso se sabe que usted va a ser el suplente de Mujica en la lista del MPP al Senado.
¿Alguna vez le preguntó al presidente por qué yo? ¿Por qué Mujica puso el ojo en usted? No precisó que le preguntara, él me lo dijo. Aunque hay algunas también apreciaciones al respecto. Yo creo que las listas se van a hacer en su momento y ahí se verá la situación. Sí, él planteó la posibilidad que yo fuera su suplente al Senado. Y hay una historia vieja que por ahí aparece en el prólogo que ustedes hacían. Yo lo conozco del año 85, tenía las colmenas de la vuelta de la chacra del presidente, después milité en el Zonal, hay toda una relación. Y también la posibilidad de... Yo soy esencialmente disciplinado, entonces voy a ir a donde mis compañeros me dispongan ponerme, y eso también da tranquilidad cuando puede haber alguna fricción o cosas por el estilo a nivel interno. Es decir, yo no tengo aspiraciones personales, lo mío es una sociedad diferente y por lo tanto puedo ser primer suplente, segundo suplente o nada, no importa. Yo voy a seguir militando políticamente y si los compañeros deciden ponerme en algún lugar, allí iré. Bien, hay quienes desde el frente opinan que esta preferencia del presidente por usted le da una ventaja comparativa respecto al resto de los dirigentes del Frente Amplio. ¿A mí? No pretendo que tampoco eso suceda. No estoy en competencia con nadie. Yo hago política para cambiar la sociedad. No hago política para... Es decir, cierro los ojos y veo una sociedad distinta. No cierro los ojos y veo a Berta Reich en un cargo. Entonces, pero el presidente lo puso en competencia. No, el presidente me puso para hacer política. Si me puso ahí es porque considera que ahí puedo hacer política. En eso, justamente, cuando hablamos, y yo dije, no precisé preguntarle, además hay muchas cosas que después de tantos años con Mujica, ya casi que no se hablan, se sobreentienden en los silencios, pero se habló de una ética política, de desarrollar una forma de hacer política que él estaba seguro que yo iba a hacer, pero no para competir con alguien o para... No, es más que nada para poder continuar una línea de acción política. De hecho, yo hace poco me definí como, no soy el sucesor, sino que soy la bisagra en la sucesión histórica. Hay gente más joven que viene atrás y que creo que es la que va a ocupar esos cargos, ¿no? O sea, ¿usted vendría a ser como una figura de la renovación en alguna medida? No, justamente digo, soy la renovación de 51 años, no hay tanta renovación. Un facilitador de esa renovación. Yo creo que sí, que soy de aquella consigna de tus manos tomamos la bandera, yo soy el que paso la bandera, de uno a otro. En realidad creo que vienen otra gente más joven que uno, con muy buena formación y que tiene un tiraje más largo, que son los verdaderos sucesores futuros. A mí me toca estar en esta etapa, y bueno, pero además voy a ir a donde los compañeros me lo indiquen, y ahí voy a estar. Berta Reich, ¿de qué tipo de renovación estamos hablando? No, en primer lugar, un tema generacional. Las generaciones son producto también de las circunstancias, de los tiempos en que viven. Y bueno, es importante que haya una mezcla importante también de esas experiencias. Yo creo que ahora se va a ir dando paso a aquellos jóvenes que crecieron después de la dictadura. Yo soy tal vez el claro producto de los que estudiamos durante la dictadura, con los profesores destituidos, también los que la recuperamos, los que estuvimos en la primavera del 83, los que refundamos los sindicatos y los gremios estudiantiles. Pero me parece que esta etapa puede ser transicional hacia otra gente que viene atrás. ¿Hacia una renovación ideológica también, no solo generacional? No, pero la renovación ideológica puede o no darse. Es más un tema de experiencias y de contexto histórico que hace que sea importante. No creo que haya tanta renovación ideológica. Yo creo que hay por la generación, no creo que haya generaciones que difieren tanto. En realidad hay interpretaciones y metodologías de actuar diferentes, pero no estamos en la puerta de una visión reformista de nuestras propias ideologías. No lo veo así yo, por lo menos. A lo mejor la historia dirá. Berta Reich, los temas vinculados a la tierra y los temas agropecuarios concentran buena parte de su interés. Y una de las principales consignas históricas de la izquierda uruguaya ha sido la de la reforma agraria.
Sin embargo, en los últimos tiempos esta consigna parece haberse desdibujado un tanto, ¿no? De hecho ya no figura en los programas del Frente Amplio. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se llegó a la conclusión de que esto no es posible o no existe el consenso partidario como para caminar hacia ahí? Yo podría hacerte la difícil y preguntarte qué entendés vos por reforma agraria para que yo te pueda responder esa pregunta. Pero no te la voy a hacer difícil. En realidad, reforma agraria es desde lo que se hizo en Cuba, en la Unión Soviética, hasta lo que proponía la Alianza para el Progreso. Reforma agraria en Chile se hicieron 3, y bien diferentes, la de Alessandri, la de Frei y la de Allende. ¿Qué es reforma agraria? En realidad nosotros no creemos que no hay que hacer la reforma agraria, creemos en otro paso superior que es el desarrollo rural, y vemos algunos elementos importantes a llevar adelante. Por ejemplo, las reformas agrarias propietaristas, para nuestra visión, se ha demostrado que no sirven, y estamos más en un concepto de la propiedad social de la tierra, donde la tierra deja de ser del que la trabaja para ser de todos los ciudadanos en usufructo del que la trabaja. Y ese concepto lo trabajamos a nivel del Instituto Nacional de Colonización, donde la tierra que se compraba no se vendía ni se daba al colono en propiedad, se daba en arrendamiento para que lo usufructara, se le daba estabilidad, cumpliendo las normas que el Estado, como parte organizada de la sociedad, le daba para que lo usufructuara. Ahora, ¿cómo es eso? Porque no hay antecedentes, digamos, en otros países del mundo de una historia así de la propiedad del Estado, ¿no? La propiedad de la tierra en manos del Estado. Sí, hay muchísimas, muchas veces equivocadamente gestionadas por el propio Estado, que es justamente lo que nosotros creemos que también se falló en reformas agrarias de ese tipo, ¿no? Lo que nosotros decimos es, la propiedad de la tierra es del Estado, la que está en el Instituto de Colonización, que es el propietario más grande, pero de todas maneras es casi testimonial en realidad en función de las 16 y 17 millones de hectáreas productivas que hay en el Uruguay. En ese marco, lo que nosotros definimos es que no se vende ni una hectárea más, se arrienda todo y se sigue comprando a favor del Estado y se da en arrendamiento. Lo otro, además, bastante importante que se agregó fue el tema del acceso asociativo de la tierra. No solamente darle a un productor, que también sea un productor individual, sino empezar a ver que por la realidad del costo de la tierra, por la realidad de la demanda de tierra, los accesos colectivos eran una solución viable. Y lo hicimos y en general nos fue bien. Con más éxitos que fracasos, no sin fracasos de los cuales se puede aprender, pero sobre todo con más éxitos que fracasos. Ahora, ¿cómo se compatibilizan estas experiencias, por ejemplo, con el agronegocio, ¿no? A gran escala? A veces se compatibilizan y a veces hay contradicciones fuertes. De hecho, buena parte de lo que, si no te diría que casi todo, lo que el Instituto compró en estos 9 años de gobierno frente amplista, se compró compitiendo con el agronegocio para darle a la agricultura familiar y los asalariados rurales. En estos 9 años va a haber una compra casi de 100.000 hectáreas de un total que tenía antes de 300.000, es decir, de 300.000 se pasan a 400.000. Es decir, en estos 10 años hay un incremento muy importante de la compra de tierra. Antes muchas veces esa misma tierra se vendía. Nosotros tomamos una decisión política de decir, esta tierra no se vende, queda en propiedad, queda en patrimonio del Estado, en patrimonio de todos los uruguayos y se da en usufructo a los productores. Eso a veces trae contradicciones con la agroempresa y el Instituto de Colonización tiene que ser una suerte de fiel de la balanza porque en realidad en un proceso de concentración y acaparamiento de tierra que no es de Uruguay, es del mundo, se necesita el Estado protegiendo a los productores familiares que si no quedan todos absolutamente afuera del mercado, ¿no? Berterreche, otro de los temas que han sido parte de los discursos históricos de la izquierda es el tema de la concentración de la tierra. Y sin embargo, en estos últimos 10 años, la concentración de la tierra alcanzó niveles históricos, digamos. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí, a ver, primero, es parte de los discursos históricos y es parte de los discursos actuales. Nosotros hicimos grandes esfuerzos para evitar los procesos de concentración. Y de hecho, si bien hay un proceso de concentración propio del sistema capitalista, creo que fue menor al que podría haber llegado a ser.
porque en muchos países, en África, aún en América, los procesos de concentración por parte de estados y de multinacionales fueron realmente importantes. Acá por lo menos teníamos, además de una serie de leyes que se hicieron y que están empezando a dar resultado con el tiempo, como la ley de prohibición de las sociedades anónimas de tener tierra, todo lo que se hizo en el Instituto de Organización, el esfuerzo por el ISIR, que la mitad de la ley del ISIR después se declaró inconstitucional, la otra mitad no, y son recursos que tiene el instituto. Son todas medidas en contra de la concentración. Ahora, yo di esa pelea fuerte, que yo creo que lo mejor que tuvo el ISIR fue poner en agenda el tema de la tierra en una sociedad que generalmente la tierra no la discutía. Sin embargo, el Parlamento se lo ha visto bastante quieto en este tema de la concentración de la tierra. Usted mismo se ha quejado en más de una oportunidad de que le hubiese gustado una ley. No, yo no me quejo. Quejarme no. Pero usted dijo en el semanario Voces, en una entrevista que recuerdo, que habían sido insuficientes los esfuerzos. Sí, claro, sí, que habían sido insuficientes los esfuerzos. Ojo, acá es un tema de acumular a favor de determinada posición. A nosotros nos pasó algo bien interesante. La oposición intentó sacar 180.000 hectáreas que estaban afectadas a la colonización, pero que eran propiedad de propietarios colonos, sacarla y dársela directamente y sacar la afectación. Eso seguro. Buena parte de eso iba a pasar a la concentración y a la extranjerización. Ahí se dio la pelea. Lo que pasa es que fuimos generales sin ejército. Es decir, dimos la pelea y logramos de esas 180.000 mantener 150.000 dentro de la afectación del instituto, donde ahí no se puede vender a cualquiera y no se puede arrendar a cualquiera. En ese marco la dimos los senadores del Frente Amplio con el instituto, la pelea, contra la propuesta de los senadores de la oposición, sin la gente atrás, que era lo que hubiéramos esperado que hubiera pasado. En realidad podríamos haber acumulado más si la gente hubiera apoyado las decisiones, si se hubiera hecho una acumulación de masa a favor de eso. ¿Y cómo se logra que la gente vaya atrás? Primero creo que un año electoral es bueno para que la gente después entienda que tiene que defender sus propios intereses, que no alcanza con votar los representantes. Estamos en una democracia representativa que nosotros defendemos y nos ajustamos a ella, pero creo que también hay un espacio de democracia participativa que tiene que dar lugar a esto, la gente tiene que proponer a favor de lo que las mayorías pretenden. Es decir, que los representantes no se están equivocando y que sus representantes no pelean solos. Eso es importante. A veces falta comunicación, hay mucha gente que ni siquiera se enteró, y eso es por responsabilidad de uno y porque además los medios en general están en manos de los que no están tan preocupados por la concentración de la tierra, la mayoría por lo menos. Y después yo creo que tenemos que ir hacia una sociedad con una mayor conciencia de su propio rol protagónico a la hora de hacer política. ¿Qué opinión tiene de la megaminería en el Uruguay? A ver, minería a cielo abierto ya existe. A mí me tocó en el año 2008-2009, ante la crisis del 2008-2009, estar en el equipo de subsecretarios que estaban tratando sacar las devoluciones de impuestos para disminuir los problemas presupuestales. Y a una de las cosas que le sacamos fue a la minería del oro, que exportaba oro. Fue con una presión empresarial muy fuerte, y sin embargo lo hicimos. Y también los mismos que hoy plantean con tanta vehemencia el tema de la minería, no los vi apoyando cuando tuvimos que actuar en ese sentido. Yo creo que la minería sería mucho mejor si la hace como en la tierra, en propiedad del Estado, el usufructo a privados que pueden ser autogestionarios. Podría ser interesante, pero ¿y por qué cree que el gobierno no valoró esa posibilidad? Porque no es que no se inclinó. Hay que tenerlo organizado, hay que trabajar a favor de eso. Muchas de las empresas recuperadas, por ejemplo, se gestionan por control de los trabajadores porque había una historia atrás. Crearlo yo creo que es bueno, pero no es de la noche a la mañana. Si lo creamos de la noche a la mañana, vamos a generar un fracaso. Sin embargo, el gobierno optó por una inversión transnacional, ¿no? No es que es la que hubo, no es que optó, es la que hubo, no había otra. En cuanto a eso, porque no quiero escaparme de la pregunta,
yo creo que hay que ser cuidadoso con el tema del medio ambiente, hay que tener mucho cuidado también con quién se queda con los excedentes. Tal vez eso sea lo más importante, quién se queda con el excedente de la generación de riqueza. Y hay un tema particularmente importante que hay que tenerlo en cuenta, que es las cuestiones culturales, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que tener cuidado. Y por suerte en la ley de megaminería se estableció que en caso de que un propietario se viera afectado por esa situación, el instituto lo tiene que ayudar a conseguir otro campo a una distancia cercana y restablecerlo en la zona, porque no es menor. Ahora, está incorporado en la ley y eso habrá que hacerlo cumplir. ¿Berterreche le gusta Araterí? A mí las empresas privadas no me gustan, ni me dejan de gustar. Yo tuve empresa privada, vamos a decir, mía, pero no es un problema de gusto. Yo hago la cuenta en función del pueblo, no en función de las empresas. Berterreche, lo invito a hacer una primera pausa en Primera Vuelta. Ningún problema. Berterreche, uno de los temas más recurrentes en el debate de la izquierda es el tema de la redistribución de la riqueza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Hay muchas medidas. A veces uno tiene piensa que solamente por la vía impositiva va a lograr eso, y eso tiene una limitante. Se puede por la vía impositiva mejorar la redistribución, pero hay otros mecanismos también para mejorar la redistribución. Por ejemplo, el hecho de las empresas autogestionarias mejoran la redistribución del ingreso. El hecho de la propiedad social de la tierra y el usufructo en grupos asociativos que generan la riqueza de la tierra mejora la distribución de la riqueza. El Uruguay está teniendo, por lo menos es lo que vi el otro día en un informe del ministro Lesker, el menor índice de Gini que marca desigualdad, ¿ah?, de la historia de la democracia, es decir, de la dictadura acá, que es donde se tiene medidas, el menor índice de Gini se está obteniendo en este gobierno del presidente Mujica. Ya se había bajado sensiblemente en el gobierno de Tabaré Vázquez y se volvió a bajar. Esto significa que en un proceso de crecimiento de 9 años sin parar, porque hemos crecido sin parar, hemos validado también la distribución. ¿Es todo lo que nos interesa? Y no es todo lo que nos interesa. Había entre el quintil superior y el quintil inferior, había 19 veces de diferencia en ingresos. Ahora lo bajamos a 12. Ahora 12 sigue siendo mucho. Y por eso mismo es importante un tercer gobierno del frente con mayorías parlamentarias, para seguir bajando ese índice de Gini lo más posible. Porque una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Y estos gobiernos progresistas han ido en ese sentido, en juntar la distribución con el crecimiento, cosa que se decía que no era posible, que primero había que poco menos que desestructurar a los trabajadores, dar todas las ventajas al capital para que después el capital chorreara algo. En realidad se ha demostrado en estos 9 años que la historia, como digo yo, nos absolvió, teníamos razón, se puede crecer y distribuir. Es más, es muy difícil seguir creciendo y generar confianza si no se distribuye. Y esa es una forma de generar. También se mejora la distribución con mejores capacidades y mejores productividades a partir de las capacidades de los trabajadores. Sin embargo, las exoneraciones a las empresas extranjeras han sido cuantiosas, ¿no? Sí, también han sido cuantiosos los planes sociales. Y es todo el aparato que permite las dos cosas. Algo que era endémico en Uruguay, la falta de inversión, con la distribución a los sectores más desprotegidos. Y esas dos cosas al mismo tiempo dan esto, dan el menor índice de Gini, es decir, la menor marca histórica de la desigualdad en este país, dan que viene disminuyendo claramente las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, y habrá que seguir. ¿Hay que tocar, por ejemplo, la ley de inversiones en ese sentido para...?
¿Quitar estas exoneraciones? No quitarlas, a lo mejor hacerlas más específicas a esa distribución. Pero eso habrá que estudiarlo, decirlo acá en una mesa, sin siquiera un papel, sería un poco atrevido. Berterretxe, otro de los temas que ha generado polémica, digamos, en este periodo de gobierno ha sido esta discusión sobre los temas tributarios, los temas impositivos. ¿Usted es partidario de gravar más al capital? En algunos casos sí. Por ejemplo, en particular, las ganancias por encima de lo común, me parece que está bueno grabarlas más. ¿Qué quiere decir por encima de lo común? Y está establecido por encima, no sé, no me acuerdo ahora, el 25%, el 30%, ganancias de ese tenor sería interesante, porque en definitiva estamos grabando las ganancias extraordinarias, no estamos ganando las ganancias normales de una empresa. ¿El agro, por ejemplo, debería tener una mayor carga tributaria? El agro, por ejemplo, tiene una rentabilidad relativamente baja. En general el agro anda en un 5% histórico, en estos años de crecimiento. El agro lo que tiene que pagar son cosas que discusiones que es una vergüenza, ¿no? Que lo del primaria, por ejemplo, que no es el agro. Ojo, porque además esa pregunta no está bien formulada, con todo respeto, porque el problema no es el agro, el problema es los que ganan en el agro, más allá de las rentas normales. El campo no es uno solo, no es lo mismo una multinacional Estamos que hablando de las grandes soja. rentabilidades, ¿verdad? Sí, pero tú me preguntaste el agro, y en el agro hay agroempresas y hay productores familiares. Y es muy fácil poner una contradicción, una falsa contradicción campo-ciudad, cuando el problema es los sectores hegemónicos contra los sectores no hegemónicos. Ahora, ¿qué? En el agro, en la ciudad, en el mar. Pasa que el tema está en el límite. ¿Qué sería una ganancia normal y qué sería una extraordinaria para...? Pero es que creo que hay ganancias extraordinarias en otros ámbitos de la sociedad, que también se podría hablar. O sea, ¿usted no es partidario de gravar en especial a aquellos productores del agro que han tenido una rentabilidad, digamos... Si la tienen, sí, pero tanto como algunas corporaciones profesionales o algunas industrias o algunos servicios. No es un problema del agro. Porque además, insisto, el agro en general, tanto la producción familiar como la producción de agroempresas, no tiene ganancias explosivas, salvo algunos casos puntuales. ¿Ah? En general, ahora, eso sí, que algunos productores empresariales agropecuarios paguen unos pesos para que primaria ande bien, discutir sobre eso, que no va a inviabilizar ninguna empresa, y me parece que, yo qué sé, hasta sería un acto de grandeza de algunos sectores. Que los que rompen los caminos de alguna manera paguen la rotura de esos caminos y no se la paguemos todo el resto de la sociedad, y me parece que es lógico y justo. Son cosas que me parece que se deberían de trabajar. Con una diferencia, en el caso de los caminos es una tasa, es decir, no es un impuesto, es... Tú rompes algo, lo pagas. El que rompe paga, como el solemos. Sí. ¿Le parece que estas modificaciones son posibles con un Ministerio de Economía y Finanzas conducido por el mismo equipo económico que lo condujo durante estos 2 periodos de gobierno? El gobierno es del Frente Amplio. No, acá no es una federación de partidos. Nosotros somos... Sí, pero el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo ocupado por dirigentes del astorismo, ¿no?, en estos 2 periodos. Podemos seguir reiterando esto. Esto no es una federación de grupos políticos. Nosotros tenemos un solo programa discutido. Sí, pero ¿por qué el astorismo ha venido ocupando este mismo lugar durante los 2 periodos y no otro sector del Frente Amplio? ¿Y por qué hay sectores que han sido ocupados por gente de la vertiente del Partido Socialista? Sí, pero en este caso hay un perfil muy particular, ¿no? O sea, el programa es uno solo. Y nosotros nos adecuamos al programa. Sí. Nuestros adversarios, la política diferencial no está dentro del frente, está fuera del frente. Berterretxe, hay quienes insisten en el MPP hace tiempo con una reforma constitucional. La pregunta es, ¿para qué sería conveniente una reforma constitucional? Y hay un montón de cosas que podrían discutirse. Yo creo que primero hay que discutir sobre exactamente eso. No es reforma constitucional y después vemos. Me parece que está bueno que se plantee el tema para discutir qué puede entrar en una reforma constitucional. Hay gente que plantea la necesidad o el interés de que haya una sola Cámara Legislativa y no un sistema bicameral.
hay temas vinculados a algunas cosas que pueden ser modificadas a nivel de la Constitución para facilitar determinadas políticas. Creo que es posible, por lo menos, empezar la discusión. No nos podemos privar de ninguna discusión. Previamente decir no, cuando hay alguien que dice, mira, me parece que hay cosas de la Constitución que deberían ser revisadas. Y está bien. ¿Usted tiene alguna en agenda que le parezca prioritaria para una eventual reforma constitucional? No sé, tendría que estudiarla. Además, yo no soy yo, insisto, yo soy parte de una organización que propone. En particular, en mi caso, no estuve en ninguna discusión que defina un cambio constitucional. Sí el interés de revisar algunas cosas a nivel de la Constitución. Berterrecche, algunos perciben un creciente distanciamiento, digamos, entre las medidas del gobierno, digamos, y la gente, ¿no? Como una cierta brecha allí. Usted mismo ha señalado la falta de apoyo popular a algunas medidas de gobierno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se perdió la mística? Yo creo que hay una pérdida bastante grande de mística. Sí. Creo que sí, y creo que hay que recuperarla. ¿Y a qué obedece esta pérdida de la mística? Primero salimos de del periodo del neoliberalismo más salvaje al final del siglo XX, con una crisis brutal en el principio del siglo XXI. Pero Vázquez asumió con un gran apoyo popular, ¿no? Sí, pero tú me hablaste de la mística, no del apoyo popular. El apoyo popular es a las medidas que se hacen y además con una acción absolutamente exitosa. Cuando Vázquez asume, el principal problema de todos los uruguayos era el trabajo. Teníamos, no sé, un 16% de desocupación. Estamos hablando que ahora tenemos un 6%. El problema de la desocupación es marginal, referido a otros problemas. Y no es que no haya alguna gente con problema de trabajo, pero el problema de desocupación es marginal. Es decir, que el principal problema por el cual la gente también votó al frente en el primer gobierno, los gobiernos del frente lo solucionaron. Ahora, eso es el resultado. La mística es otra cosa. Es ese enamoramiento que hay y que es posible que responda también a situaciones de esta época posmoderna y que, yo qué sé, antes había gente de 15 a 30 años que tenía una visión con mucha más mística, ahora no la hay. Yo creo que hay que recuperarlo. Ahora, ¿no es peligrosa esta falta de entusiasmo? Porque hay ciertos datos que permiten revelar, digamos, que la gestión de izquierda está perdiendo apoyo, incluso, bueno, en sectores de la izquierda no militante, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias puede tener esta falta de entusiasmo, ¿no? para el gobierno del Frente Amplio? Son dos cosas distintas. Una es la falta de entusiasmo y otra es que no se apoye. Yo, en el no apoyo, no sé, es un juicio de valor tuyo, no mío. En la falta de entusiasmo, sí, insisto, implica un esfuerzo mayor de todos los que tenemos que gestionar las políticas. Yo preferiría un gobierno con la gente que me apoya en la calle, verdaderamente apoyando y militando a favor. Ahora, de ahí a decir que hay un distanciamiento entre las resoluciones y lo que piensa la gente, yo no me animo a decirlo. Me parece que es un juicio de valor que es complicado. Berterrecche, vivimos una época caracterizada, digamos, por cambios vertiginosos, sociológicos incluso. ¿Cuál debería ser la estrategia de alianzas sociales de una fuerza política como el Frente Amplio? ¿Cuál debería ser la base de sustentación de los cambios? Interesante. Yo creo que ya está, hay una alianza enorme en el Frente Amplio, que insisto, no es una federación, sino un acuerdo programático de fuerzas y que tiene también mucho de movimiento. Hay desde empresarios hasta asalariados, hay desde intelectuales hasta deportistas, hay de todo. Y lo que llevamos como estandarte es nuestro programa. Que es el elemento que nos sirve en definitiva para hacer después actuar políticamente, ¿no? Berterrecche, poniendo la mirada en el escenario internacional, ¿qué luces y sombras percibe en el gobierno de Maduro en Venezuela? Es complicado, no tengo la información. Ahora, partimos de un gobierno que fue elegido democráticamente en las urnas. Eso es lo primero.
si empezamos a cuestionar todos los gobiernos que son elegidos democráticamente por descontentos puntuales, yo creo que se complica. Por otro lado, lo que pasa en Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. Nos oponemos totalmente a visiones intervencionistas que le hicieron mucho mal a América Latina en la década de los 70, ¿no? ¿Cuál es su visión de la Revolución Cubana? A una luz muy fuerte de la década del 60 y que nos formó a nosotros, que creo que está en revisión. Está en revisión por los propios cubanos, no por nosotros, ¿no? ¿Hacia dónde la revisión? El próximo invitado tiene que ser un cubano. Berterreche, ¿cómo ve la decisión del presidente Mujica de dar refugio a algunos presos en Guantánamo? De Guantánamo en el Uruguay. Sí. Y a mí, si es refugio, me parece bárbaro, me parece fantástico. Me parece que cumplimos con el rol. Este país se hizo lleno de anarquistas expropiadores y de anarquistas que venían de Europa y somos producto de eso también. Hay Y quienes de dicen... revolucionarios de la época del siglo XIX y principio del siglo XX, y no me avergüenza en lo más mínimo. Hay quienes dicen que se le está sacando las castañas del fuego a Estados Unidos con esta decisión. Estados Unidos, pues, el que dice eso, Estados Unidos puede bancar perfectamente esas castañas en ese fuego. Tiene una acción generalmente de carácter imperial, que no está cuestionado por parte del resto del mundo. Sus aliados no se lo cuestionan. En realidad lo que se está haciendo es, si es un refugio, es darle la posibilidad a gente que todos dudamos que sea muy cierto, como las armas de destrucción masiva que iban a encontrar en Irak. Mataron un montón de gente, la violencia no terminó y tienen un montón de gente metida en Guantánamo con esa justificación. Me parece que eso está bueno en la medida que se le da verdaderamente refugio en un país que fue construido también por gente que venía de Europa a veces con un par de bombas encima, ¿no? Lo invito a hacer una nueva pausa no? en Primera Vuelta. En una entrevista reciente con el semanario Brecha, usted decía que es muy crítico con el MPP. ¿Qué cosas le critica a su sector? Que yo soy muy crítico, no, Sí. yo soy crítico con cualquier otro militante del MPP. En general somos bastante respondones los del MPP. A mí me gustaría tener una organización mucho más organizada, mucho más disciplinada, mucho más... es una organización de masa que a mí me gustaría tenerla un poquito más también de cuadros y militantes. Me gustaría trabajar más organizadamente. Somos, tal vez por idiosincrasia, un poco desordenados en la forma de actuar. Y bueno, eso. Después es en el lugar que yo elegí para tratar de hacer las transformaciones sociales que pretendo. Yo insisto siempre, yo hincha soy de cerro. Lo demás son herramientas para cambiar la sociedad. De todas maneras tengo excelentes amigos y gente con muchísimos afectos allí, pero fundamentalmente es la organización de compañeros que yo elegí para tratar de cambiar la sociedad. ¿Y en los temas de gobierno usted, por ejemplo, ha tenido posiciones diferentes ¿A quién? a las del MPP? Lo que pasa que, el MPP tiene un montón de posiciones, de cargos en el gobierno. Yo puedo tener, es más, muchas veces nos han puesto gente que dice, este es del MPP, y nunca lo vi en el local central, ni en un comité de base del MPP, ni en un zonal, hay mucha gente que se dice simpatizante del MPP o votante del MPP a partir de esos MPP. Ser MPP creo que es ser militante, aunque sea una organización de masa. Puede haber diferencias. Ahora, las diferencias se discuten y se resuelven. Después que se resuelven,
se asumen disciplinadamente. A partir de que se resuelven no hay diferencias. ¿El MPP cumplió el papel de principal agente del cambio para el que fue votado, para el que parece haber sido votado por los sectores más postergados de la sociedad? Yo creo que el MPP tiene una profunda inserción en las masas más postergadas. Ahora, me parecería horrible asignarnos como organización política los méritos de ser los únicos, de ser los más importantes. Yo creo que tenemos una importantísima inserción en las masas más postergadas. No quiero ser una secta, no quiero decir, ay, mira qué bien que está el MPP, lo demás. Ahora, el MPP había pintado, ¿no?, en los muros el tema del giro a la izquierda, por ejemplo. Yo creo que cuando se logran las 8 horas del trabajador rural, o cuando se hace el FONDES como elemento de financiamiento de las empresas autogestionadas, o cuando se hace tremendos esfuerzos desde Relaciones Exteriores para la unidad de América Latina, o cuando se compran casi 40.000 hectáreas para entregarle a sindicatos de trabajadores, asalariados rurales y productores familiares, ese es nuestro giro a la izquierda. ¿Es un gigante estúpido el MPP, como alguna vez lo definió Marenales? No, es una organización de masa que le falta pulir algunas aristas y que tiene posibilidades de seguir. A mí me tocó estar 3 años fuera de la participación política, porque yo soy muy respetuoso de la Constitución y por lo tanto no participé en política partidaria mientras fui presidente del Instituto de Colonización. Ahora vi documentos del último Congreso y realmente son buenos aportes desde el punto de vista teórico. Compartir con algunos compañeros intercambios de cómo ven la cosa ahora, yo creo que hay buenos aportes. Yo creo que le falta eso que decía. A mí me gustaría tener una organización más disciplinadita, más organizada y con algún cuadro y algún militante más desarrollado. Berterreche, una de las innovaciones en la geografía del Frente Amplio ha sido recientemente la conformación de esta alianza de sectores que integra el MPP, el Frente Unido, la Liga Federal, por ejemplo, y que lleva el nombre, digamos, o el apodo de Grupo de los 8. Es de suponer que esta alianza, bueno, modifica un poco la correlación de fuerzas a la interna del Frente Amplio. Ahora, la pregunta es ¿para qué? La misma pregunta me haría yo. En realidad, ¿qué se responde? Que en realidad no estoy tan preocupado, si bien es importante los acuerdos de dirigencias, estoy mucho más preocupado por llegarle a la masa, a la gente, al pueblo. Es mucho más importante. Está bien, habrá un acuerdo, habrá cosas para trabajar. Ahora, lo importante es los apoyos, lo que yo decía, no seguir siendo generales sin ejército. Ahora, en lo programático, por ejemplo, ¿más Estado, menos Estado, otra política económica? Hay que tener cuidado con ese planteo, porque más Estado puede ser un Estado gordo, fofo, que no sirve para nada y puede ser muy grande y muy importante, pero no un Estado muy fuerte. Yo creo que el Estado es muy importante. A alguien se lo dije. Tal vez la mayor medida antiimperialista que tuvo el Frente Amplio fue el fortalecimiento del Estado. Porque un Estado chico, un país chico, si encima tiene un Estado endeble como nos había pasado, somos una hoja en el viento. El hecho de tener un Estado no gordo, sino fuerte y que sabe a dónde va y que establece su presencia sin avasallar las libertades individuales, creo que es la mejor medida para respetar la dignidad nacional. Insisto, un Estado fuerte, bien estructurado, no gordo, no lleno de gente. Eso lleva al suicidio político. ¿Otra estrategia de desarrollo, por ejemplo? ¿En qué sentido? Porque la pregunta es ¿para qué se conforma esta alianza de sectores más allá de lo electoral, en lo programático? Estábamos, ¿no?, con los 8 todavía. Sí. ¿No? Es fundamentalmente para algunos acuerdos que pueden haber a nivel de plan ya de gobierno. Pero yo insisto, acá la diferencia la va a hacer la gente, el apoyo de la gente. Yo apuesto fuertemente, pero muy fuertemente, a una muy buena votación
interna en junio, más allá de los candidatos. Quiero que el Frente vote muy bien en junio. Nosotros vamos a apoyar al doctor Tabaré Vázquez, pero me importa que se vote bien. Más allá. ¿Cómo ve la candidatura de Constanza Moreira? A eso si querés voy enseguida, pero déjame terminar la idea. Lo que sí creo es que lo que va a determinar hacia dónde va el Frente, en definitiva, es qué es lo que piensa la gente que vota, que va a estar dando el voto a los matices que puede haber dentro del Frente. ¿Cómo ve a Constanza Moreira? Una compañera que asumió con bastante riesgo una situación donde, riesgo digo desde el punto de vista político, ¿no? Y que la asumió en forma muy comprometida y que tiene un conjunto de compañeros que apoyan la visión de ella y que bueno, que está bien. Yo creo que es bueno en relación a tener un solo candidato. Creo que además le da dinamismo al interno del Frente. ¿Coincide a las críticas que ha hecho a la dimensión y a los privilegios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Algunas puede ser, otras no tanto. ¿En cuáles sí y en cuáles no? Es que no es mi perfil el tema de las Fuerzas Armadas. No es de lo que sé. ¿En cuáles ha coincidido, Berterreche? Yo, por ejemplo, creo que el tema del retiro de las tropas de Haití tiene que ser un hecho a la brevedad y creo que eso está marcando algún camino de acuerdo además en ese sentido. Ahora, de todas maneras, las Fuerzas Armadas no son lo del año 85. No podemos analizarla en el esquema de una democracia tutelada en la que recién salíamos. Usted hablaba recién del Estado gordo. ¿No Sí. tenemos unas Fuerzas Armadas gordas? Yo qué sé, no sé, no soy, insisto, no soy un especialista Pero en temas... ¿cómo no vas a ver si no tenemos unas Fuerzas Armadas gordas? No soy un especialista en temas militares. Pero no se precisa ser especialista, usted es político. Sí, claro, no, se precisa, sí. ¿Cómo no se va a precisar? Nosotros no somos modelos que contestamos cualquier cosa. Para eso existen gente con cierta especialización. Evidentemente, si le preguntás a algún compañero que está en el Ministerio de Defensa acerca de las medidas de acceso a la tierra y la propiedad social de la tierra, evidentemente no tienen el conocimiento. Ahora estamos hablando de una concepción política. Sí, ¿no? yo creo que tiene que haber, por ejemplo, una fuerza de mar que proteja la frontera marítima fuerte y rápida. Creo que hay que cubrir el espacio aéreo en forma correcta. Ahora, el resto, si la cantidad está o no está, es más, no me parece que sea en la realidad unas Fuerzas Armadas, insisto, no estamos analizando la realidad en una lógica del año 85, de una democracia tutelada donde los militares no terminaban de ceder el poder. Hoy estamos en otra realidad y las Fuerzas Armadas cumplen otra función y están sometidas a lo que es el poder constitucional, el poder político. Por ejemplo, en el 85 las Fuerzas Armadas eran más chicas en número, ¿no? Sí, mirá, no tenía ni idea. Es probable que fueran... No lo sé, si vos me lo decís te lo tengo que creer, pero no lo sé. Además, no hay una presencia de las Fuerzas Armadas tan importante en la sociedad nuestra, no la hay. Antes sí había, ahora no la hay. Las Fuerzas Armadas cumplen el rol que desde el Ministerio de Defensa se les indica. Berterreche, ¿usted es partidario, por ejemplo, de que el MPP tenga su candidato a la Intendencia de Montevideo? No me vaya a decir que no es especialista en eso. No me ridiculices la posición. Cuando te digo que no soy especialista en una cosa técnica, no soy especialista en una cosa técnica. Decisiones políticas. A mí me parece que la intendencia, y además con una concertación blanca y colorada, hay que tener sobre todo un compañero o compañera que asegure primero ganar las elecciones y segundo una buena gestión de la Intendencia de Montevideo. Después de los 20 y pico de años de intendencia, evidentemente que se produce siempre un desgaste, más allá de que nos falta memoria y algunos no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero lo que eran las intendencias coloradas antes de que viniera el Frente era bastante peor, pero una situación donde se solucionaron un montón de cosas. Ahora, lo que tiene que haber es un compañero que asegure ganar la intendencia, pero que también asegure una gestión.
Y tampoco alcanza con un compañero, esto es cuestiones de equipo. Es decir, es el mejor candidato a la intendencia que puede ser del MP o no. Tendría que haber yo varios. no tengo una visión, me estás poniendo en un compromiso, yo creo que no es mala la idea. De múltiples candidaturas. Porque no es una definición que se haya discutido, por lo menos yo no la discutí en el marco del MP. Ahora, en una lectura rápida y lineal, uno supondría que de haber múltiples candidaturas, uno de esos candidatos sería del MPP. ¿Por qué? Se ha hablado incluso de Cose, se ha hablado de Alejandro Sánchez incluso para ese cargo. Puede ser o no, insisto, para mí lo importante, ¿sabés lo que pasa? Yo no hago política por candidatos, no hago política por los cargos, hago política en función de la gente, de las políticas que hay que hacerse como organización, ¿no? Y esto no es un tema de ganar un puestito más en algún lado. Bueno, pero usted es un hombre de relieve dentro del MPP. Y por eso esa sería una decisión. Por eso mismo te estoy diciendo, para mí me importa mucho más tener incidencia en las políticas a llevar adelante, más allá de quién es la persona. Eso, no quiero ser ofensivo, pero es un chiquitismo político que yo no comulgo con eso. Yo hago política en función de la gente. Es curioso, ¿no? Porque vivimos en una época donde los partidos cada vez tienen un corte más personalista, ¿no? Son más partidos de personas que partidos de ideas. Me estoy viendo, ¿no? Sepia, me estoy viendo un poco envejecido y yo pienso así y sigo pensando así. Y creo que si vos me preguntaste sobre la mística, vamos a ir ganando de la mística en la medida que la gente vea que las concepciones son más allá de tal o cual persona. Y las concepciones son cambiar una sociedad y mejorar la forma de vida de esta sociedad. Berterreche, Lucía Topolansky ha sido propuesta por la dirección del MPP como eventual candidata a la vicepresidencia de Tabaré Vázquez. Y ella, ha confirmado en estos días que estaría dispuesta a aceptar el desafío si el Frente Amplio se lo pidiera. ¿Esa debería ser la fórmula para usted? Vayamos por partes. Primero, y también Lucía Topolansky dijo que no iba a hablar más del tema hasta que no se terminaran las elecciones internas, que es donde se va a decidir. El candidato que gane, se le van a ofrecer distintas posibilidades y va a ser ese candidato o candidata que gane la que va a optar por la vicepresidencia correspondiente. Pero no me la contestó. ¿Debería ser Lucía Topolansky la candidata a la vicepresidencia? Es que no te la puedo contestar hasta después de junio. Si fuese una cuestión de gustos. No, pero no es un problema. No, pero no es un problema de gusto. Pero volvemos a lo de anterior. Yo te insisto, no es un problema casi que sectario del MPP y entonces voy a poner a alguien del MPP y me siento mejor con el MPP. No, voy a ponerlo mejor para ganar y hacer una buena política. A lo mejor es la compañera, a lo mejor es otro compañero, pero lo importante es generar cambios a nivel de la sociedad. Y si nos definimos, vamos a ver, porque también hay cuestiones de equilibrio político que hay que tener en cuenta. Definimos que después de saldadas las elecciones de junio, las elecciones internas de junio, se va a definir los compañeros. El MP propuso, después el compañero o la compañera que gane definirá quién es el vicepresidente. ¿Debería tener un componente de renovación generacional esa fórmula? Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Insisto, lo que hay que elegir es aquello que nos asegure la victoria en primera vuelta, porque lo que nos estamos jugando no es una persona. No nos estamos jugando el carguito de. Nos estamos jugando la continuidad de políticas que le han cambiado la cara a este país. De eso estamos hablando. Estamos hablando que tenemos que ganar en primera vuelta y con mayoría parlamentaria para seguir disminuyendo el índice de Gini que determina la desigualdad, para seguir achatando las diferencias que hay entre los más ricos y los más pobres, para seguir comprando tierra para el Instituto de Colonización y que se las entreguen a asalariados rurales. Para eso estamos jugando. No estamos jugando para ver quién sale un carguito. Porque para eso yo directamente me voy para mi casa. Si fuera para eso, me voy para mi casa. Yo en realidad hago política a favor de la gente, no a favor de las personas. Andrés Berterreche, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, en primera vuelta. Se me hizo muy corto, así que fue un gusto. Igualmente.